Antes de que existiera la zapatilla de cristal, antes de que una calabaza se convirtiera en una carroza, había una compañía al borde de la quiebra. No es una exageración para crear un gancho en YouTube. Simplemente era lo que sucedía en los estudios de Walt Disney a finales de la década de 1940. Una serie de películas costosas y artísticamente ambiciosas no habían tenido el éxito esperado. Los años de la guerra habían devastado los mercados internacionales del estudio. Los animadores estaban siendo despedidos, y en medio de esa presión apareció un cuento de hadas del siglo XIX sobre una niña que limpiaba pisos y hablaba con ratones. Nadie sabía entonces que este modesto proyecto, casi anticuado, se convertiría en lo que salvaría a toda la compañía. Así que hoy no solo reseñamos una película, sino la que literalmente decidió si Walt Disney Animation seguiría existiendo unos años después. Y una vez que la ves con ese contexto en mente, cada fotograma empieza a parecer más una apuesta arriesgada que un cuento de hadas. Lo que me sorprende al volver a ver Cenicienta de adulto, en lugar de como un niño sentado frente a una cinta VHS, es la cautela con la que se realizó la película. No se trata de un estudio que derrocha dinero en espectáculos. Es un estudio que acababa de ver fracasar varios experimentos costosos, por lo que casi cada decisión en esta película se siente deliberadamente controlada. Los fondos son exuberantes, sí, pero se reutilizan de manera eficiente. La animación de los personajes es magnífica, pero se apoya en metraje de referencia rotoscopiado de actores reales más que casi cualquier cosa que Disney hubiera hecho antes, porque la rotoscopia era más rápida y segura que animar a partir de la pura imaginación. Incluso, la estructura de la historia toma prestada la forma de Blancanieves, el anterior éxito de cuento de hadas del estudio, casi como una manta de seguridad, una joven oprimida, una figura materna cruel, pequeños animales de compañía, un príncipe, una transformación mágica, un zapato en lugar de un beso. Nada de esto es una crítica, exactamente. Es una observación sobre cómo la creatividad a menudo funciona mejor no cuando un estudio tiene libertad ilimitada, sino cuando tiene las limitaciones suficientes para forzar la claridad. Cenicienta no es imprudente. Es una película hecha por personas que sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar, y esa meticulosidad se percibe en cada escena, porque creo que es una villana más interesante de lo que suele reconocerse. Los villanos de Disney suelen ser recordados por su magnitud: una transformación en dragón, un huracán de fuego verde, una bruja marina con una guarida submarina. Tremaine no tiene nada de eso, nunca alza la voz, ni siquiera toca a Cenicienta. Su crueldad es puramente administrativa. Inventa tareas, olvida mencionar cosas, sonríe levemente y deja que el silencio haga el trabajo sucio. Es una elección de personaje realmente inquietante, porque resulta reconocible de una manera que los monstruos que escupen fuego no lo son. La mayoría de la gente nunca conocerán a una bruja, pero mucha gente ha conocido a alguien que controla una habitación con una frialdad silenciosa y calculada en lugar de gritar. La animación también lo refleja. Está dibujada con ángulos agudos y estrechos, movimientos mínimos y ojos que transmiten casi toda la emoción. Es, fotograma a fotograma, uno de los diseños de personajes más sobrios que Disney haya creado, y esa sobriedad es precisamente lo que la hace memorable décadas después. He aquí una opinión impopular, pero creo que defendible. Cenicienta no es el personaje más activo de su propia película. Es dulce, amable, canta maravillosamente, pero durante gran parte de la película es paciente de una manera que roza la pasividad. Soporta en lugar de perseguir. Los personajes que realmente impulsan la trama, que traman, se escabullen, planean, fracasan y lo intentan de nuevo, son Jack, Goose y el resto de los ratones. Son ellos quienes roban la llave, son ellos quienes arman el vestido en secreto,
Son ellos quienes se arriesgan de verdad ante una amenaza muy real. Lucifer, el gato, que, seamos sinceros, es un antagonista realmente intimidante para una película infantil, dibujado con una auténtica amenaza depredadora en lugar de una torpeza caricaturesca. La subtrama de los ratones funciona porque refleja la situación de Cenicienta en miniatura. Criaturas pequeñas e indefensas, superadas por algo más grande y cruel, que triunfan no por la fuerza, sino por la astucia y el trabajo en equipo. Es un recurso narrativo ingenioso que muchos espectadores asimilan emocionalmente sin darse cuenta, aunque hayan olvidado todo lo demás de la trama, la transformación. Desde un punto de vista puramente técnico, esta es la escena donde el estudio invirtió su dinero y se nota. El cambio de calabaza a carruaje, de ratones a caballos, de harapos a vestido, requirió algunos de los efectos de animación más complejos que el estudio había realizado hasta ese momento. Formas fluidas, brillantes y en constante transformación que debían parecer mágicas en lugar de mecánicas. Es fácil dar esto por sentado ahora, habiendo crecido en un mundo de transformaciones por CGI, pero la animación tradicional no tiene el lujo de que un ordenador interpole suavemente entre dos formas. Cada fotograma intermedio de esa calabaza transformándose en carruaje tuvo que ser imaginado y dibujado individualmente por un ser humano. Y el hecho de que aún se vea fluido y alegre en lugar de rígido o extraño es un verdadero logro. Es el momento en que la película esencialmente dice: esto es lo que aún podemos hacer, incluso con un presupuesto y un equipo más reducidos. Y funcionó. Al parecer, el público de 1950 se quedó boquiabierto en los cines, una reacción difícil de imaginar hoy en día, pero fácil de comprender al ralentizar la escena y observar todo lo que sucede en ella. Una crítica justa debe considerar también los puntos débiles, así que no finjamos que esta película es perfecta. El príncipe, francamente, apenas existe como personaje. Casi no tiene diálogos, ni rasgos de personalidad reales más allá de guapo y algo aburrido en las fiestas. Y el romance entre él y Cenicienta se basa casi por completo en un solo baile y una conexión instantánea, en lugar de una conversación o relación real. Si comparamos esto con la poca personalidad que tienen los ratones en el mismo tiempo, queda claro dónde se centró el verdadero interés y esfuerzo de los guionistas. También cabe mencionar el ritmo. El primer acto avanza lentamente, deteniéndose en la rutina diaria de las tareas de Cenicienta de una manera que, si bien es apropiada para el tono, a veces resulta pesada para un espectador moderno acostumbrado a comienzos más dinámicos. Y parte del humor, en particular algunos chistes que involucran al perro Bruno y al gato Lucifer, se estira un poco, claramente ahí para alargar la duración de una historia que, si se eliminan las canciones y la comedia física, es realmente bastante corta. Nada de esto arruina la película, pero vale la pena mencionarlo, porque una reseña que solo elogia no es realmente una reseña, es publicidad. Vale la pena preguntarse por qué el público respondió con tanta fuerza a esta historia en ese momento específico. Finales de la década de 1940 fue un periodo de enorme reajuste social. Soldados que regresaban a casa, mujeres que se habían incorporado al mercado laboral durante la guerra, que volvían a los roles domésticos, una economía tratando de averiguar qué significaba normal todavía. Una historia sobre soportar las dificultades con paciencia y gracia, y luego ser recompensada por esa resistencia, tuvo un impacto diferente en ese momento cultural que el que tendría hoy, cuando el público generalmente se siente más atraído por protagonistas que se rebelan activamente contra sus circunstancias en lugar de superarlas. Esto no es un juicio de valor sobre la película. Las historias son producto de su época, y Cenicienta es, sin duda, un producto de la suya. Es parte de la razón por la que las heroínas posteriores de Disney lucen tan diferentes.
son, en parte, una reacción a la pasividad que se percibe décadas después en esta versión particular del cuento. Comprender este cambio no le resta mérito a la película original. Simplemente ayuda a Ton a explicar por qué se siente tanto como una cápsula del tiempo, como un cuento de hadas. Volviendo al punto de partida, el éxito financiero de esta película es, sin duda, una de las historias de negocios más trascendentales en la historia de la animación. Su desempeño en taquilla no solo generó ganancias, sino que le dio al estudio la estabilidad financiera suficiente para seguir produciendo largometrajes durante la década siguiente, y su banda sonora se convirtió en uno de los primeros motores de marketing impulsados por éxitos que Disney jamás creó, con canciones que sonaban en la radio y atraían al público a los cines en un ciclo de retroalimentación que el estudio repetiría una y otra vez durante el resto de su historia. Todas las películas de princesas que se han hecho desde entonces, todas las secuencias de transformación icónica, todas las campañas de merchandising basadas en un cuento de hadas. Se puede trazar una línea bastante directa que se remonta a esta modesta, cuidadosa y cautelosa película de presupuesto ajustado sobre una niña, unos ratones y una calabaza muy bien animada. El rey invita a todas las doncellas casaderas del reino a un baile real, con la esperanza de que su hijo, el príncipe, elija a una de ellas como esposa. Deseando asistir, Cenicienta encuentra un vestido de su difunta madre para arreglar. Temiendo que les robe protagonismo en el baile, Lady Tremaine y las hermanastras la mantienen ocupada sin darle tiempo. Jack, Gus y los demás animales deciden arreglar el vestido para Cenicienta, usando cuentas y una faja que las hermanastras habían desechado. Sin embargo, cuando Cenicienta intenta ir al baile con su familia, las hermanastras se enfadan al reconocer sus pertenencias y, furiosas, destrozan el vestido antes de abandonar a Cenicienta. Una Cenicienta desconsolada corre al jardín llorando, donde la recibe el hada madrina, que ha venido a ayudarla. Ella transforma una calabaza en un carruaje, a Jack, Gus y otros 2 ratones en caballos, al caballo de Cenicienta, Major, en un cochero, y a su sabueso Bruno en un lacayo. El hada madrina también le obsequia a Cenicienta un deslumbrante vestido de plata y zapatillas de cristal, pero le advierte que toda la magia terminará a medianoche. Cenicienta se apresura a encontrarse con el Gran Duque. En un último intento por evitar que Cenicienta eclipse a sus hijas, Lady Tremaine hace que el lacayo del Gran Duque tropiece y rompa la zapatilla de cristal. Cenicienta revela que tiene la otra zapatilla, para sorpresa de Lady Tremaine, y el Gran Duque se la coloca. Cenicienta y el príncipe se casan y se besan antes de partir en un carruaje hacia su luna de miel. Cenicienta llega al baile sin ser reconocida por sus hermanastras, aunque Lady Tremaine cree que hay algo en ella que le resulta familiar. El príncipe queda prendado al instante, así que el rey ordena al Gran Duque que se asegure de que el romance transcurra sin contratiempos. El duque impide que nadie interfiera, mientras Cenicienta y el príncipe bailan un vals y pasean por los jardines del palacio, enamorándose cada vez más. Sin embargo, cuando Cenicienta oye las campanadas de medianoche, huye antes de que ella y el príncipe puedan intercambiar nombres. A pesar de los esfuerzos del Gran Duque, Cenicienta escapa del palacio, perdiendo una de sus zapatillas de cristal en la escalera. Los guardias del palacio la persiguen, pero cuando la magia termina justo a las 12, Cenicienta y los animales recuperan su apariencia original y se esconden en el bosque. Cenicienta descubre que la otra zapatilla de cristal sigue en su pie y se la lleva a casa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Cenicienta no es la película más audaz que Disney haya hecho, ni la más compleja. Su heroína está poco desarrollada para los estándares actuales. Su romance es superficial y su ritmo a veces decae. Pero como obra de arte bajo presión, como prueba de que la contención y la claridad pueden producir algo tan mágico como la ambición ilimitada, se mantiene sorprendentemente bien. Y, sinceramente,
Solo por los ratones ya merece la pena volver a verla. Basada principalmente en la versión de Charles Perrault del cuento de hadas europeo, la huérfana Cenicienta, Eileen Woods, se ve obligada a servir a su tiránica madrastra, Lady Tremaine, Eleanor Audley, y a sus malcriadas hermanastras, hasta que su hada madrina, Verna Felton, le da la oportunidad de escapar ayudándola a asistir al baile real del príncipe, porque fue con Cenicienta que Walt Disney anunció a quienes escucharon el clamor que ya era suficiente. Se acabó ese negocio de migajas, produciendo cortometrajes glorificados. Si la marca Disney iba a tener algún valor, debía aplicarse a un proyecto genuinamente ambicioso que contara con financiación real. Había llegado el momento de una película que no fuera solo algo que la gente estuviera dispuesta a ver. Ahora el objetivo era hacer una película que la gente deseara ver desesperadamente, un clásico instantáneo al estilo de Blancanieves y los 7 enanitos. Y, al igual que sucedió con esa película y con Dumbo después, Cenicienta no era solo una película cuyo único objetivo era generar ganancias o fracasar. Representaba el éxito de todo Disney Studios. Walt, siempre tan pésimo gestor de negocios, decretó que sería mejor fracasar creando algo de lo que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso, que producir otra obra mediocre y provisional. Así que arriesgó su nombre y su compañía, con la esperanza de que el público volviera a acudir en masa a la animación como no lo había hecho en unos 10 años, y apostó al futuro a que ganaría. Y así fue. Cenicienta fue, con diferencia, el largometraje de animación más exitoso en 13 años, generando enormes ingresos para el estudio como nunca antes desde Blancanieves. Inauguró la edad de plata de la animación Disney, un periodo que solo terminó con la muerte prematura de Walt y la incertidumbre y confusión que le siguieron, y es quizás la obra cumbre de todo ese periodo. El dinero generado por Cenicienta no solo permitió que el estudio siguiera adelante, sino que también le permitió a Walt fundar su propia distribuidora, que debutó en 1953, poniendo fin a la larga alianza entre Disney y RKO y comenzar a planificar un parque temático sumamente ambicioso, que abrió sus puertas en 1955. Podría decirse que es una de las películas más importantes en la dilatada historia de The Walt Disney Company. No hubo ni antes ni después un solo año que cambiara tanto la suerte de la compañía como 1950. Y todo gracias a este clásico atemporal. Y a mí, personalmente, no me gusta demasiado. También había personajes a los que se les dio mucha caracterización que, en última instancia, no la necesitaban. Me refiero, por supuesto, a los ratones. No me malinterpreten, me encantan los ratones. Recuerdo que Jack era mi favorito de niño. Pero al ver la película ahora, no dejaba de desear volver a los personajes humanos. Esta excesiva dependencia de los personajes animales crea un problema de ritmo en el clímax de la película, que no se aborda. Es evidente que Jack y Goose tardan mucho en llevar la llave hasta Cenicienta. Se supone que el público debe creer que ese es el tiempo que tarda el duque en probarse la zapatilla en 2 pares de pies. Sin embargo, al reflexionar un poco más, ese ritmo resulta poco lógico. No sé cuál sería la mejor solución, pero empieza a desmoronarse al analizarlo. Antes de que un ejército de niñas de 6 años, completamente adoctrinadas por la increíblemente efectiva campaña publicitaria de las princesas Disney, invada mi casa y me ataque como una ola de bacantes gigantes, quiero dejar claro que no me disgusta Cenicienta. Simplemente creo que goza de una prominencia y un estatus de clásico que no se merece en absoluto. En lo que supongo que debe ser una herejía, no creo que sea tan buena como su predecesora inmediata y barata, Ichabod y el señor Toad. Por mucho que me guste Disney, no puedo negar que el estudio tiene muchos malos hábitos.
Algunos son propios de una época concreta de su historia, mientras que otros se encuentran de forma más general a lo largo de los 72 años de largometrajes de Disney. Y Cenicienta exhibe muchos más de esos malos hábitos. Es prácticamente una guía de campo de todos los problemas socioculturales de Disney, aunque, para ser justos, no tiene nada que sea abiertamente racista, a menos que consideremos un reparto completamente blanco, y eso va mucho más allá de lo que estoy dispuesto a considerar. En ese momento, las películas de Disney todavía utilizaban extensas referencias de acción real para sus personajes humanos, animados para seguir las imágenes capturadas en cámara con tanta precisión que creaban el extraño efecto de parecer rotoscopiado. Esta es la mejor película de animación jamás hecha por Disney. Antes de que existiera la zapatilla de cristal, antes de que una calabaza se convirtiera en una carroza, había una compañía al borde de la quiebra. No es una exageración para crear un gancho en YouTube. Simplemente era lo que sucedía en los estudios de Walt Disney a finales de la década de 1940. Una serie de películas costosas y artísticamente ambiciosas no habían tenido el éxito esperado. Los años de la guerra habían devastado los mercados internacionales del estudio. Los animadores estaban siendo despedidos, y en medio de esa presión apareció un cuento de hadas del siglo XIX sobre una niña que limpiaba pisos y hablaba con ratones. Nadie sabía entonces que este modesto proyecto, casi anticuado, se convertiría en lo que salvaría a toda la compañía. Así que hoy no solo reseñamos una película, sino la que literalmente decidió si Walt Disney Animation seguiría existiendo unos años después. Y una vez que la ves con ese contexto en mente, cada fotograma empieza a parecer más una apuesta arriesgada que un cuento de hadas. Lo que me sorprende al volver a ver Cenicienta de adulto, en lugar de como un niño sentado frente a una cinta VHS, es la cautela con la que se realizó la película. No se trata de un estudio que derrocha dinero en espectáculos. Es un estudio que acababa de ver fracasar varios experimentos costosos, por lo que casi cada decisión en esta película se siente deliberadamente controlada. Los fondos son exuberantes, sí, pero se reutilizan de manera eficiente. La animación de los personajes es magnífica, pero se apoya en metraje de referencia rotoscopiado de actores reales más que casi cualquier cosa que Disney hubiera hecho antes, porque la rotoscopia era más rápida y segura que animar a partir de la pura imaginación. Incluso, la estructura de la historia toma prestada la forma de Blancanieves, el anterior éxito de cuento de hadas del estudio, casi como una manta de seguridad, una joven oprimida, una figura materna cruel, pequeños animales de compañía, un príncipe, una transformación mágica, un zapato en lugar de un beso. Nada de esto es una crítica, exactamente. Es una observación sobre cómo la creatividad a menudo funciona mejor no cuando un estudio tiene libertad ilimitada, sino cuando tiene las limitaciones suficientes para forzar la claridad. Cenicienta no es imprudente. Es una película hecha por personas que sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar, y esa meticulosidad se percibe en cada escena, porque creo que es una villana más interesante de lo que suele reconocerse. Los villanos de Disney suelen ser recordados por su magnitud, una transformación en dragón, un huracán de fuego verde, una bruja marina con una guarida submarina. Tremaine no tiene nada de eso, nunca alza la voz, ni siquiera toca a Cenicienta. Su crueldad es puramente administrativa. Inventa tareas, olvida mencionar cosas, sonríe levemente y deja que el silencio haga el trabajo sucio. Es una elección de personaje realmente inquietante, porque resulta reconocible de una manera que los monstruos que escupen fuego no lo son. La mayoría de la gente nunca conocerán a una bruja, pero mucha gente ha conocido a alguien que controla una habitación con una frialdad silenciosa y calculada en lugar de gritar. La animación también lo refleja.
Está dibujada con ángulos agudos y estrechos, movimientos mínimos y ojos que transmiten casi toda la emoción. Es, fotograma a fotograma, uno de los diseños de personajes más sobrios que Disney haya creado, y esa sobriedad es precisamente lo que la hace memorable décadas después. He aquí una opinión impopular, pero creo que defendible. Cenicienta no es el personaje más activo de su propia película. Es dulce, amable, canta maravillosamente, pero durante gran parte de la película es paciente de una manera que roza la pasividad. Soporta en lugar de perseguir. Los personajes que realmente impulsan la trama, que traman, se escabullen, planean, fracasan y lo intentan de nuevo, son Jack, Goose y el resto de los ratones. Son ellos quienes roban la llave, son ellos quienes arman el vestido en secreto, son ellos quienes se arriesgan de verdad ante una amenaza muy real. Lucifer, el gato, que, seamos sinceros, es un antagonista realmente intimidante para una película infantil, dibujado con una auténtica amenaza depredadora en lugar de una torpeza caricaturesca. La subtrama de los ratones funciona porque refleja la situación de Cenicienta en miniatura. Criaturas pequeñas e indefensas, superadas por algo más grande y cruel, que triunfan no por la fuerza, sino por la astucia y el trabajo en equipo. Es un recurso narrativo ingenioso que muchos espectadores asimilan emocionalmente sin darse cuenta, aunque hayan olvidado todo lo demás de la trama, la transformación. Desde un punto de vista puramente técnico, esta es la escena donde el estudio invirtió su dinero y se nota. El cambio de calabaza a carruaje, de ratones a caballos, de harapos a vestido, requirió algunos de los efectos de animación más complejos que el estudio había realizado hasta ese momento. Formas fluidas, brillantes y en constante transformación que debían parecer mágicas en lugar de mecánicas. Es fácil dar esto por sentado ahora, habiendo crecido en un mundo de transformaciones por CGI, pero la animación tradicional no tiene el lujo de que un ordenador interpole suavemente entre dos formas. Cada fotograma intermedio de esa calabaza transformándose en carruaje tuvo que ser imaginado y dibujado individualmente por un ser humano. Y el hecho de que aún se vea fluido y alegre en lugar de rígido o extraño es un verdadero logro. Es el momento en que la película esencialmente dice: esto es lo que aún podemos hacer, incluso con un presupuesto y un equipo más reducidos. Y funcionó. Al parecer, el público de 1950 se quedó boquiabierto en los cines, una reacción difícil de imaginar hoy en día, pero fácil de comprender al ralentizar la escena y observar todo lo que sucede en ella. Una crítica justa debe considerar también los puntos débiles, así que no finjamos que esta película es perfecta. El príncipe, francamente, apenas existe como personaje. Casi no tiene diálogos, ni rasgos de personalidad reales más allá de guapo y algo aburrido en las fiestas. Y el romance entre él y Cenicienta se basa casi por completo en un solo baile y una conexión instantánea, en lugar de una conversación o relación real. Si comparamos esto con la poca personalidad que tienen los ratones en el mismo tiempo, queda claro dónde se centró el verdadero interés y esfuerzo de los guionistas. También cabe mencionar el ritmo. El primer acto avanza lentamente, deteniéndose en la rutina diaria de las tareas de Cenicienta de una manera que, si bien es apropiada para el tono, a veces resulta pesada para un espectador moderno acostumbrado a comienzos más dinámicos. Y parte del humor, en particular algunos chistes que involucran al perro Bruno y al gato Lucifer, se estira un poco, claramente ahí para alargar la duración de una historia que, si se eliminan las canciones y la comedia física, es realmente bastante corta. Nada de esto arruina la película, pero vale la pena mencionarlo, porque una reseña que solo elogia no es realmente una reseña, es publicidad. Vale la pena preguntarse por qué el público respondió con tanta fuerza a esta historia en ese momento específico. Finales de la década de 1940 fue un periodo de enorme reajuste social.
soldados que regresaban a casa, mujeres que se habían incorporado al mercado laboral durante la guerra, que volvían a los roles domésticos, una economía tratando de averiguar qué significaba normal todavía, una historia sobre soportar las dificultades con paciencia y gracia, y luego ser recompensada por esa resistencia, tuvo un impacto diferente en ese momento cultural que el que tendría hoy, cuando el público generalmente se siente más atraído por protagonistas que se rebelan activamente contra sus circunstancias en lugar de superarlas. Esto no es un juicio de valor sobre la película. Las historias son producto de su época, y Cenicienta es, sin duda, un producto de la suya. Es parte de la razón por la que las heroínas posteriores de Disney lucen tan diferentes. Son, en parte, una reacción a la pasividad que se percibe décadas después en esta versión particular del cuento. Comprender este cambio no le resta mérito a la película original. Simplemente ayuda a Ton a explicar por qué se siente tanto como una cápsula del tiempo, como un cuento de hadas. Volviendo al punto de partida, el éxito financiero de esta película es, sin duda, una de las historias de negocios más trascendentales en la historia de la animación. Su desempeño en taquilla no solo generó ganancias, sino que le dio al estudio la estabilidad financiera suficiente para seguir produciendo largometrajes durante la década siguiente, y su banda sonora se convirtió en uno de los primeros motores de marketing impulsados por éxitos que Disney jamás creó, con canciones que sonaban en la radio y atraían al público a los cines en un ciclo de retroalimentación que el estudio repetiría una y otra vez durante el resto de su historia. Todas las películas de princesas que se han hecho desde entonces, todas las secuencias de transformación icónica, todas las campañas de merchandising basadas en un cuento de hadas. Se puede trazar una línea bastante directa que se remonta a esta modesta, cuidadosa y cautelosa película de presupuesto ajustado sobre una niña, unos ratones y una calabaza muy bien animada. El rey invita a todas las doncellas casaderas del reino a un baile real, con la esperanza de que su hijo, el príncipe, elija a una de ellas como esposa. Deseando asistir, Cenicienta encuentra un vestido de su difunta madre para arreglar. Temiendo que les robe protagonismo en el baile, Lady Tremaine y las hermanastras la mantienen ocupada sin darle tiempo. Jack, Gus y los demás animales deciden arreglar el vestido para Cenicienta, usando cuentas y una faja que las hermanastras habían desechado. Sin embargo, cuando Cenicienta intenta ir al baile con su familia, las hermanastras se enfadan al reconocer sus pertenencias y, furiosas, destrozan el vestido antes de abandonar a Cenicienta. Una Cenicienta desconsolada corre al jardín llorando, donde la recibe el hada madrina, que ha venido a ayudarla. Ella transforma una calabaza en un carruaje, a Jack, Gus y otros 2 ratones en caballos, al caballo de Cenicienta, Major, en un cochero, y a su sabueso Bruno en un lacayo. El hada madrina también le obsequia a Cenicienta un deslumbrante vestido de plata y zapatillas de cristal, pero le advierte que toda la magia terminará a medianoche. Cenicienta se apresura a encontrarse con el Gran Duque. En un último intento por evitar que Cenicienta eclipse a sus hijas, Lady Tremaine hace que el lacayo del Gran Duque tropiece y rompa la zapatilla de cristal. Cenicienta revela que tiene la otra zapatilla, para sorpresa de Lady Tremaine, y el Gran Duque se la coloca. Cenicienta y el príncipe se casan y se besan antes de partir en un carruaje hacia su luna de miel. Cenicienta llega al baile sin ser reconocida por sus hermanastras, aunque Lady Tremaine cree que hay algo en ella que le resulta familiar. El príncipe queda prendado al instante, así que el rey ordena al gran duque que se asegure de que el romance transcurra sin contratiempos. El duque impide que nadie interfiera, mientras Cenicienta y el príncipe bailan un vals y pasean por los jardines del palacio, enamorándose cada vez más. Sin embargo, cuando Cenicienta oye las campanadas de medianoche, huye antes de que ella y el príncipe puedan intercambiar nombres. A pesar de los esfuerzos del gran duque,
Cenicienta escapa del palacio, perdiendo una de sus zapatillas de cristal en la escalera. Los guardias del palacio la persiguen, pero cuando la magia termina justo a las 12, Cenicienta y los animales recuperan su apariencia original y se esconden en el bosque. Cenicienta descubre que la otra zapatilla de cristal sigue en su pie y se la lleva a casa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Cenicienta no es la película más audaz que Disney haya hecho, ni la más compleja. Su heroína está poco desarrollada para los estándares actuales. Su romance es superficial y su ritmo a veces decae. Pero como obra de arte bajo presión, como prueba de que la contención y la claridad pueden producir algo tan mágico como la ambición ilimitada, se mantiene sorprendentemente bien. Y, sinceramente, solo por los ratones ya merece la pena volver a verla. Basada principalmente en la versión de Charles Perrault del cuento de hadas europeo, la huérfana Cenicienta, Eileen Woods, se ve obligada a servir a su tiránica madrastra, Lady Tremaine, Eleanor Audley, y a sus malcriadas hermanastras, hasta que su hada madrina, Verna Felton, le da la oportunidad de escapar ayudándola a asistir al baile real del príncipe, porque fue con Cenicienta que Walt Disney anunció a quienes escucharon el clamor que ya era suficiente. Se acabó ese negocio de migajas, produciendo cortometrajes glorificados. Si la marca Disney iba a tener algún valor, debía aplicarse a un proyecto genuinamente ambicioso, que contara con financiación real. Había llegado el momento de una película que no fuera solo algo que la gente estuviera dispuesta a ver. Ahora el objetivo era hacer una película que la gente deseara ver desesperadamente, un clásico instantáneo al estilo de Blancanieves y los 7 enanitos. Y, al igual que sucedió con esa película y con Dumbo después, Cenicienta no era solo una película cuyo único objetivo era generar ganancias o fracasar. Representaba el éxito de todo Disney Studios. Walt, siempre tan pésimo gestor de negocios, decretó que sería mejor fracasar creando algo de lo que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso, que producir otra obra mediocre y provisional. Así que arriesgó su nombre y su compañía, con la esperanza de que el público volviera a acudir en masa a la animación como no lo había hecho en unos 10 años, y apostó al futuro a que ganaría. Y así fue. Cenicienta fue, con diferencia, el largometraje de animación más exitoso en 13 años, generando enormes ingresos para el estudio como nunca antes desde Blancanieves. Inauguró la edad de plata de la animación Disney, un periodo que solo terminó con la muerte prematura de Walt y la incertidumbre y confusión que le siguieron, y es quizás la obra cumbre de todo ese periodo. El dinero generado por Cenicienta no solo permitió que el estudio siguiera adelante, sino que también le permitió a Walt fundar su propia distribuidora, que debutó en 1953, poniendo fin a la larga alianza entre Disney y RKO, y comenzar a planificar un parque temático sumamente ambicioso, que abrió sus puertas en 1955. Podría decirse que es una de las películas más importantes en la dilatada historia de The Walt Disney Company. No hubo ni antes ni después un solo año que cambiara tanto la suerte de la compañía como 1950. Y todo gracias a este clásico atemporal. Y a mí, personalmente, no me gusta demasiado. También había personajes a los que se les dio mucha caracterización que, en última instancia, no la necesitaban. Me refiero, por supuesto, a los ratones. No me malinterpreten, me encantan los ratones. Recuerdo que Jack era mi favorito de niño. Pero al ver la película ahora, no dejaba de desear volver a los personajes humanos. Esta excesiva dependencia de los personajes animales crea un problema de ritmo en el clímax de la película, que no se aborda. Es evidente que Jack y Goose tardan mucho en llevar la llave hasta Cenicienta. Se supone que el público debe creer que ese es el tiempo que tarda el duque en probarse la zapatilla en 2 pares de pies,
Sin embargo, al reflexionar un poco más, ese ritmo resulta poco lógico. No sé cuál sería la mejor solución, pero empieza a desmoronarse al analizarlo. Antes de que un ejército de niñas de 6 años, completamente adoctrinadas por la increíblemente efectiva campaña publicitaria de las princesas Disney, invada mi casa y me ataque como una ola de vacantes gigantes, quiero dejar claro que no me disgusta Cenicienta. Simplemente creo que goza de una prominencia y un estatus de clásico que no se merece en absoluto. En lo que supongo que debe ser una herejía, no creo que sea tan buena como su predecesora inmediata y barata, Ichabod y el señor Toad. Por mucho que me guste Disney, no puedo negar que el estudio tiene muchos malos hábitos. Algunos son propios de una época concreta de su historia, mientras que otros se encuentran de forma más general a lo largo de los 72 años de largometrajes de Disney. Y Cenicienta exhibe muchos más de esos malos hábitos. Es prácticamente una guía de campo de todos los problemas socioculturales de Disney, aunque, para ser justos, no tiene nada que sea abiertamente racista, a menos que consideremos un reparto completamente blanco, y eso va mucho más allá de lo que estoy dispuesto a considerar. En ese momento, las películas de Disney todavía utilizaban extensas referencias de acción real para sus personajes humanos, animados para seguir las imágenes capturadas en cámara con tanta precisión que creaban el extraño efecto de parecer rotoscopiado. Esta es la mejor película de animación jamás hecha por Disney. Antes de que existiera la zapatilla de cristal, antes de que una calabaza se convirtiera en una carroza, había una compañía al borde de la quiebra. No es una exageración para crear un gancho en YouTube. Simplemente era lo que sucedía en los estudios de Walt Disney a finales de la década de 1940. Una serie de películas costosas y artísticamente ambiciosas no habían tenido el éxito esperado. Los años de la guerra habían devastado los mercados internacionales del estudio. Los animadores estaban siendo despedidos, y en medio de esa presión apareció un cuento de hadas del siglo XIX sobre una niña que limpiaba pisos y hablaba con ratones. Nadie sabía entonces que este modesto proyecto, casi anticuado, se convertiría en lo que salvaría a toda la compañía. Así que hoy no solo reseñamos una película, sino la que literalmente decidió si Walt Disney Animation seguiría existiendo unos años después. Y una vez que la ves con ese contexto en mente, cada fotograma empieza a parecer más una apuesta arriesgada que un cuento de hadas. Lo que me sorprende al volver a ver Cenicienta de adulto, en lugar de como un niño sentado frente a una cinta VHS, es la cautela con la que se realizó la película. No se trata de un estudio que derrocha dinero en espectáculos. Es un estudio que acababa de ver fracasar varios experimentos costosos, por lo que casi cada decisión en esta película se siente deliberadamente controlada. Los fondos son exuberantes, sí, pero se reutilizan de manera eficiente. La animación de los personajes es magnífica, pero se apoya en metraje de referencia rotoscopiado de actores reales más que casi cualquier cosa que Disney hubiera hecho antes, porque la rotoscopia era más rápida y segura que animar a partir de la pura imaginación. Incluso, la estructura de la historia toma prestada la forma de Blancanieves, el anterior éxito de cuento de hadas del estudio, casi como una manta de seguridad, una joven oprimida, una figura materna cruel, pequeños animales de compañía, un príncipe, una transformación mágica, un zapato en lugar de un beso. Nada de esto es una crítica, exactamente. Es una observación sobre cómo la creatividad a menudo funciona mejor no cuando un estudio tiene libertad ilimitada, sino cuando tiene las limitaciones suficientes para forzar la claridad. Cenicienta no es imprudente. Es una película hecha por personas que sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar, y esa meticulosidad se percibe en cada escena, porque creo que es una villana más interesante de lo que suele reconocerse.
Los villanos de Disney suelen ser recordados por su magnitud: una transformación en dragón, un huracán de fuego verde, una bruja marina con una guarida submarina. Tremaine no tiene nada de eso. Nunca alza la voz, ni siquiera toca a Cenicienta. Su crueldad es puramente administrativa. Inventa tareas, olvida mencionar cosas, sonríe levemente y deja que el silencio haga el trabajo sucio. Es una elección de personaje realmente inquietante, porque resulta reconocible de una manera que los monstruos que escupen fuego no lo son. La mayoría de la gente nunca conocerán a una bruja, pero mucha gente ha conocido a alguien que controla una habitación con una frialdad silenciosa y calculada en lugar de gritar. La animación también lo refleja. Está dibujada con ángulos agudos y estrechos, movimientos mínimos y ojos que transmiten casi toda la emoción. Es, fotograma a fotograma, uno de los diseños de personajes más sobrios que Disney haya creado, y esa sobriedad es precisamente lo que la hace memorable décadas después. He aquí una opinión impopular, pero creo que defendible. Cenicienta no es el personaje más activo de su propia película. Es dulce, amable, canta maravillosamente, pero durante gran parte de la película es paciente de una manera que roza la pasividad. Soporta en lugar de perseguir. Los personajes que realmente impulsan la trama, que traman, se escabullen, planean, fracasan y lo intentan de nuevo, son Jack, Goose y el resto de los ratones. Son ellos quienes roban la llave, son ellos quienes arman el vestido en secreto, son ellos quienes se arriesgan de verdad ante una amenaza muy real. Lucifer, el gato, que, seamos sinceros, es un antagonista realmente intimidante para una película infantil, dibujado con una auténtica amenaza depredadora en lugar de una torpeza caricaturesca. La subtrama de los ratones funciona porque refleja la situación de Cenicienta en miniatura. Criaturas pequeñas e indefensas, superadas por algo más grande y cruel, que triunfan no por la fuerza, sino por la astucia y el trabajo en equipo. Es un recurso narrativo ingenioso que muchos espectadores asimilan emocionalmente sin darse cuenta, aunque hayan olvidado todo lo demás de la trama, la transformación. Desde un punto de vista puramente técnico, esta es la escena donde el estudio invirtió su dinero y se nota. El cambio de calabaza a carruaje, de ratones a caballos, de harapos a vestido, requirió algunos de los efectos de animación más complejos que el estudio había realizado hasta ese momento. Formas fluidas, brillantes y en constante transformación que debían parecer mágicas en lugar de mecánicas. Es fácil dar esto por sentado ahora, habiendo crecido en un mundo de transformaciones por CGI, pero la animación tradicional no tiene el lujo de que un ordenador interpole suavemente entre dos formas. Cada fotograma intermedio de esa calabaza transformándose en carruaje tuvo que ser imaginado y dibujado individualmente por un ser humano. Y el hecho de que aún se vea fluido y alegre en lugar de rígido o extraño es un verdadero logro. Es el momento en que la película esencialmente dice: esto es lo que aún podemos hacer, incluso con un presupuesto y un equipo más reducidos. Y funcionó. Al parecer, el público de 1950 se quedó boquiabierto en los cines, una reacción difícil de imaginar hoy en día, pero fácil de comprender al ralentizar la escena y observar todo lo que sucede en ella. Una crítica justa debe considerar también los puntos débiles, así que no finjamos que esta película es perfecta. El príncipe, francamente, apenas existe como personaje. Casi no tiene diálogos, ni rasgos de personalidad reales más allá de guapo y algo aburrido en las fiestas. Y el romance entre él y Cenicienta se basa casi por completo en un solo baile y una conexión instantánea, en lugar de una conversación o relación real. Si comparamos esto con la poca personalidad que tienen los ratones en el mismo tiempo, queda claro dónde se centró el verdadero interés y esfuerzo de los guionistas. También cabe mencionar el ritmo. El primer acto avanza lentamente,
deteniéndose en la rutina diaria de las tareas de Cenicienta de una manera que, si bien es apropiada para el tono, a veces resulta pesada para un espectador moderno acostumbrado a comienzos más dinámicos. Y parte del humor, en particular algunos chistes que involucran al perro Bruno y al gato Lucifer, se estira un poco, claramente ahí para alargar la duración de una historia que, si se eliminan las canciones y la comedia física, es realmente bastante corta. Nada de esto arruina la película, pero vale la pena mencionarlo, porque una reseña que solo elogia no es realmente una reseña, es publicidad. Vale la pena preguntarse por qué el público respondió con tanta fuerza a esta historia en ese momento específico. Finales de la década de 1940 fue un periodo de enorme reajuste social. Soldados que regresaban a casa, mujeres que se habían incorporado al mercado laboral durante la guerra, que volvían a los roles domésticos, una economía tratando de averiguar qué significaba normal todavía. Una historia sobre soportar las dificultades con paciencia y gracia, y luego ser recompensada por esa resistencia, tuvo un impacto diferente en ese momento cultural que el que tendría hoy, cuando el público generalmente se siente más atraído por protagonistas que se rebelan activamente contra sus circunstancias en lugar de superarlas. Esto no es un juicio de valor sobre la película. Las historias son producto de su época, y Cenicienta es, sin duda, un producto de la suya. Es parte de la razón por la que las heroínas posteriores de Disney lucen tan diferentes. Son, en parte, una reacción a la pasividad que se percibe décadas después en esta versión particular del cuento. Comprender este cambio no le resta mérito a la película original. Simplemente ayuda a Ton a explicar por qué se siente tanto como una cápsula del tiempo, como un cuento de hadas. Volviendo al punto de partida, el éxito financiero de esta película es, sin duda, una de las historias de negocios más trascendentales en la historia de la animación. Su desempeño en taquilla no solo generó ganancias, sino que le dio al estudio la estabilidad financiera suficiente para seguir produciendo largometrajes durante la década siguiente, y su banda sonora se convirtió en uno de los primeros motores de marketing impulsados por éxitos que Disney jamás creó, con canciones que sonaban en la radio y atraían al público a los cines en un ciclo de retroalimentación que el estudio repetiría una y otra vez durante el resto de su historia. Todas las películas de princesas que se han hecho desde entonces, todas las secuencias de transformación icónica, todas las campañas de merchandising basadas en un cuento de hadas. Se puede trazar una línea bastante directa que se remonta a esta modesta, cuidadosa y cautelosa película de presupuesto ajustado sobre una niña, unos ratones y una calabaza muy bien animada. El rey invita a todas las doncellas casaderas del reino a un baile real, con la esperanza de que su hijo, el príncipe, elija a una de ellas como esposa. Deseando asistir, Cenicienta encuentra un vestido de su difunta madre para arreglar. Temiendo que les robe protagonismo en el baile, Lady Tremaine y las hermanastras la mantienen ocupada sin darle tiempo. Jack, Gus y los demás animales deciden arreglar el vestido para Cenicienta, usando cuentas y una faja que las hermanastras habían desechado. Sin embargo, cuando Cenicienta intenta ir al baile con su familia, las hermanastras se enfadan al reconocer sus pertenencias y, furiosas, destrozan el vestido antes de abandonar a Cenicienta. Una Cenicienta desconsolada corre al jardín llorando, donde la recibe el hada madrina, que ha venido a ayudarla. Ella transforma una calabaza en un carruaje, a Jack, Gus y otros 2 ratones en caballos, al caballo de Cenicienta, Major, en un cochero, y a su sabueso Bruno en un lacayo. El hada madrina también le obsequia a Cenicienta un deslumbrante vestido de plata y zapatillas de cristal, pero le advierte que toda la magia terminará a medianoche. Cenicienta se apresura a encontrarse con el gran duque. En un último intento por evitar que Cenicienta eclipse a sus hijas, Lady Tremaine hace que el lacayo del gran duque tropiece y rompa la zapatilla de cristal.
Cenicienta revela que tiene la otra zapatilla, para sorpresa de Lady Tremaine, y el Gran Duque se la coloca. Cenicienta y el príncipe se casan y se besan antes de partir en un carruaje hacia su luna de miel. Cenicienta llega al baile sin ser reconocida por sus hermanastras, aunque Lady Tremaine cree que hay algo en ella que le resulta familiar. El príncipe queda prendado al instante, así que el rey ordena al gran duque que se asegure de que el romance transcurra sin contratiempos. El duque impide que nadie interfiera, mientras Cenicienta y el príncipe bailan un vals y pasean por los jardines del palacio, enamorándose cada vez más. Sin embargo, cuando Cenicienta oye las campanadas de medianoche, huye antes de que ella y el príncipe puedan intercambiar nombres. A pesar de los esfuerzos del gran duque, Cenicienta escapa del palacio, perdiendo una de sus zapatillas de cristal en la escalera. Los guardias del palacio la persiguen, pero cuando la magia termina justo a las 12, Cenicienta y los animales recuperan su apariencia original y se esconden en el bosque. Cenicienta descubre que la otra zapatilla de cristal sigue en su pie y se la lleva a casa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Cenicienta no es la película más audaz que Disney haya hecho, ni la más compleja. Su heroína está poco desarrollada para los estándares actuales. Su romance es superficial y su ritmo a veces decae. Pero como obra de arte bajo presión, como prueba de que la contención y la claridad pueden producir algo tan mágico como la ambición ilimitada, se mantiene sorprendentemente bien. Y, sinceramente, solo por los ratones ya merece la pena volver a verla. Basada principalmente en la versión de Charles Perrault del cuento de hadas europeo, la huérfana Cenicienta, Eileen Woods, se ve obligada a servir a su tiránica madrastra, Lady Tremaine, Eleanor Audley, y a sus malcriadas hermanastras, hasta que su hada madrina, Verna Felton, le da la oportunidad de escapar ayudándola a asistir al baile real del príncipe, porque fue con Cenicienta que Walt Disney anunció a quienes escucharon el clamor que ya era suficiente. Se acabó ese negocio de migajas, produciendo cortometrajes glorificados. Si la marca Disney iba a tener algún valor, debía aplicarse a un proyecto genuinamente ambicioso, que contara con financiación real. Había llegado el momento de una película que no fuera solo algo que la gente estuviera dispuesta a ver. Ahora el objetivo era hacer una película que la gente deseara ver desesperadamente, un clásico instantáneo al estilo de Blancanieves y los 7 enanitos. Y, al igual que sucedió con esa película y con Dumbo después, Cenicienta no era solo una película cuyo único objetivo era generar ganancias o fracasar. Representaba el éxito de todo Disney Studios. Walt, siempre tan pésimo gestor de negocios, decretó que sería mejor fracasar creando algo de lo que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso, que producir otra obra mediocre y provisional. Así que arriesgó su nombre y su compañía, con la esperanza de que el público volviera a acudir en masa a la animación como no lo había hecho en unos 10 años, y apostó al futuro a que ganaría. Y así fue. Cenicienta fue, con diferencia, el largometraje de animación más exitoso en 13 años, generando enormes ingresos para el estudio como nunca antes desde Blancanieves. Inauguró la edad de plata de la animación Disney, un periodo que solo terminó con la muerte prematura de Walt y la incertidumbre y confusión que le siguieron, y es quizás la obra cumbre de todo ese periodo. El dinero generado por Cenicienta no solo permitió que el estudio siguiera adelante, sino que también le permitió a Walt fundar su propia distribuidora, que debutó en 1953, poniendo fin a la larga alianza entre Disney y RKO y comenzar a planificar un parque temático sumamente ambicioso, que abrió sus puertas en 1955. Podría decirse que es una de las películas más importantes en la dilatada historia de The Walt Disney Company. No hubo ni antes ni después un solo año que cambiara tanto la suerte de la compañía como 1950.
y todo gracias a este clásico atemporal. Y a mí, personalmente, no me gusta demasiado. También había personajes a los que se les dio mucha caracterización que, en última instancia, no la necesitaban. Me refiero, por supuesto, a los ratones. No me malinterpreten, me encantan los ratones. Recuerdo que Jack era mi favorito de niño. Pero al ver la película ahora, no dejaba de desear volver a los personajes humanos. Esta excesiva dependencia de los personajes animales crea un problema de ritmo en el clímax de la película, que no se aborda. Es evidente que Jack y Goose tardan mucho en llevar la llave hasta Cenicienta. Se supone que el público debe creer que ese es el tiempo que tarda el duque en probarse la zapatilla en 2 pares de pies. Sin embargo, al reflexionar un poco más, ese ritmo resulta poco lógico. No sé cuál sería la mejor solución, pero empieza a desmoronarse al analizarlo. Antes de que un ejército de niñas de 6 años, completamente adoctrinadas por la increíblemente efectiva campaña publicitaria de las princesas Disney, invada mi casa y me ataque como una ola de vacantes gigantes, quiero dejar claro que no me disgusta Cenicienta. Simplemente creo que goza de una prominencia y un estatus de clásico que no se merece en absoluto. En lo que supongo que debe ser una herejía, no creo que sea tan buena como su predecesora inmediata y barata, Ichabod y el señor Toad. Por mucho que me guste Disney, no puedo negar que el estudio tiene muchos malos hábitos. Algunos son propios de una época concreta de su historia, mientras que otros se encuentran de forma más general a lo largo de los 72 años de largometrajes de Disney. Y Cenicienta exhibe muchos más de esos malos hábitos. Es prácticamente una guía de campo de todos los problemas socioculturales de Disney, aunque, para ser justos, no tiene nada que sea abiertamente racista, a menos que consideremos un reparto completamente blanco, y eso va mucho más allá de lo que estoy dispuesto a considerar. En ese momento, las películas de Disney todavía utilizaban extensas referencias de acción real para sus personajes humanos, animados para seguir las imágenes capturadas en cámara con tanta precisión que creaban el extraño efecto de parecer rotoscopiado. Esta es la mejor película de animación jamás hecha por Disney, protagonista realmente intimidante para una película infantil, dibujado con una auténtica amenaza depredadora en lugar de una torpeza caricaturesca. La subtrama de los ratones funciona porque refleja la situación de Cenicienta en miniatura. Criaturas pequeñas e indefensas, superadas por algo más grande y cruel, que triunfan no por la fuerza, sino por la astucia y el trabajo en equipo. Es un recurso narrativo ingenioso que muchos espectadores asimilan emocionalmente sin darse cuenta, aunque hayan olvidado todo lo demás de la trama, la transformación. Desde un punto de vista puramente técnico, esta es la escena donde el estudio invirtió su dinero y se nota. El cambio de calabaza a carruaje, de ratones a caballos, de harapos a vestido, requirió algunos de los efectos de animación más complejos que el estudio había realizado hasta ese momento. Formas fluidas, brillantes y en constante transformación que debían parecer mágicas en lugar de mecánicas. Es fácil dar esto por sentado ahora, habiendo crecido en un mundo de transformaciones por CGI, pero la animación tradicional no tiene el lujo de que un ordenador interpole suavemente entre 2 formas. Cada fotograma intermedio de esa calabaza transformándose en carruaje tuvo que ser imaginado y dibujado individualmente por un ser humano. Y el hecho de que aún se vea fluido y alegre en lugar de rígido o extraño es un verdadero logro. Es el momento en que la película esencialmente dice: esto es lo que aún podemos hacer, incluso con un presupuesto y un equipo más reducidos. Y funcionó. Al parecer, el público de 1950 se quedó boquiabierto en los cines, una reacción difícil de imaginar hoy en día, pero fácil de comprender al ralentizar la escena y observar todo lo que sucede en ella. Una crítica justa debe considerar también los puntos débiles,
así que no finjamos que esta película es perfecta. El príncipe, francamente, apenas existe como personaje. Casi no tiene diálogos, ni rasgos de personalidad reales más allá de guapo y algo aburrido en las fiestas. Y el romance entre él y Cenicienta se basa casi por completo en un solo baile y una conexión instantánea, en lugar de una conversación o relación real. Si comparamos esto con la poca personalidad que tienen los ratones en el mismo tiempo, queda claro dónde se centró el verdadero interés y esfuerzo de los guionistas. También cabe mencionar el ritmo. El primer acto avanza lentamente, deteniéndose en la rutina diaria de las tareas de Cenicienta de una manera que, si bien es apropiada para el tono, a veces resulta pesada para un espectador moderno acostumbrado a comienzos más dinámicos. Y parte del humor, en particular algunos chistes que involucran al perro Bruno y al gato Lucifer, se estira un poco, claramente ahí para alargar la duración de una historia que, si se eliminan las canciones y la comedia física, es realmente bastante corta. Nada de esto arruina la película, pero vale la pena mencionarlo, porque una reseña que solo elogia no es realmente una reseña, es publicidad. Vale la pena preguntarse por qué el público respondió con tanta fuerza a esta historia en ese momento específico. Finales de la década de 1940 fue un periodo de enorme reajuste social. Soldados que regresaban a casa, mujeres que se habían incorporado al mercado laboral durante la guerra, que volvían a los roles domésticos, una economía tratando de averiguar qué significaba normal todavía. Una historia sobre soportar las dificultades con paciencia y gracia, y luego ser recompensada por esa resistencia, tuvo un impacto diferente en ese momento cultural que el que tendría hoy, cuando el público generalmente se siente más atraído por protagonistas que se rebelan activamente contra sus circunstancias en lugar de superarlas. Esto no es un juicio de valor sobre la película. Las historias son producto de su época, y Cenicienta es, sin duda, un producto de la suya. Es parte de la razón por la que las heroínas posteriores de Disney lucen tan diferentes. Son, en parte, una reacción a la pasividad que se percibe décadas después en esta versión particular del cuento. Comprender este cambio no le resta mérito a la película original. Simplemente ayuda a explicar por qué se siente tanto como una cápsula del tiempo, como un cuento de hadas. Volviendo al punto de partida, el éxito financiero de esta película es, sin duda, una de las historias de negocios más trascendentales en la historia de la animación. Su desempeño en taquilla no solo generó ganancias, sino que le dio al estudio la estabilidad financiera suficiente para seguir produciendo largometrajes durante la década siguiente, y su banda sonora se convirtió en uno de los primeros motores de marketing impulsados por éxitos que Disney jamás creó, con canciones que sonaban en la radio y atraían al público a los cines en un ciclo de retroalimentación que el estudio repetiría una y otra vez durante el resto de su historia. Todas las películas de princesas que se han hecho desde entonces, todas las secuencias de transformación icónica, todas las campañas de merchandising basadas en un cuento de hadas. Se puede trazar una línea bastante directa que se remonta a esta modesta, cuidadosa y cautelosa película de presupuesto ajustado sobre una niña, unos ratones y una calabaza muy bien animada. El rey invita a todas las doncellas casaderas del reino a un baile real, con la esperanza de que su hijo, el príncipe, elija a una de ellas como esposa. Deseando asistir, Cenicienta encuentra un vestido de su difunta madre para arreglar. Temiendo que les robe protagonismo en el baile, Lady Tremaine y las hermanastras la mantienen ocupada sin darle tiempo. Jack, Goose y los demás animales deciden arreglar el vestido para Cenicienta, usando cuentas y una faja que las hermanastras habían desechado. Sin embargo, cuando Cenicienta intenta ir al baile con su familia, las hermanastras se enfadan al reconocer sus pertenencias y, furiosas, destrozan el vestido antes de abandonar a Cenicienta. Una Cenicienta desconsolada corre al jardín llorando,
donde la recibe el hada madrina, que ha venido a ayudarla. Ella transforma una calabaza en un carruaje, a Jack, Gus y otros 2 ratones en caballos, al caballo de Cenicienta, Major, en un cochero, y a su sabueso Bruno en un lacayo. El hada madrina también le obsequia a Cenicienta un deslumbrante vestido de plata y zapatillas de cristal, pero le advierte que toda la magia terminará a medianoche. Cenicienta se apresura en encontrarse con el gran duque. En un último intento por evitar que Cenicienta eclipse a sus hijas, Lady Tremaine hace que el lacayo del gran duque tropiece y rompa la zapatilla de cristal. Cenicienta revela que tiene la otra zapatilla, para sorpresa de Lady Tremaine, y el gran duque se la coloca. Cenicienta y el príncipe se casan y se besan antes de partir en un carruaje hacia su luna de miel. Cenicienta llega al baile sin ser reconocida por sus hermanastras, aunque Lady Tremaine cree que hay algo en ella que le resulta familiar. El príncipe queda prendado al instante, así que el rey ordena al gran duque que se asegure de que el romance transcurra sin contratiempos. El duque impide que nadie interfiera, mientras Cenicienta y el príncipe bailan un vals y pasean por los jardines del palacio, enamorándose cada vez más. Sin embargo, cuando Cenicienta oye las campanadas de medianoche, huye antes de que ella y el príncipe puedan intercambiar nombres. A pesar de los esfuerzos del gran duque, Cenicienta escapa del palacio, perdiendo una de sus zapatillas de cristal en la escalera. Los guardias del palacio la persiguen, pero cuando la magia termina justo a las 12, Cenicienta y los animales recuperan su apariencia original y se esconden en el bosque. Cenicienta descubre que la otra zapatilla de cristal sigue en su pie y se la lleva a casa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Cenicienta no es la película más audaz que Disney haya hecho, ni la más compleja. Su heroína está poco desarrollada para los estándares actuales. Su romance es superficial y su ritmo a veces decae. Pero como obra de arte bajo presión, como prueba de que la contención y la claridad pueden producir algo tan mágico como la ambición ilimitada, se mantiene sorprendentemente bien. Y, sinceramente, solo por los ratones ya merece la pena volver a verla. Basada principalmente en la versión de Charles Perrault del cuento de hadas europeo, la huérfana Cenicienta, Eileen Woods, se ve obligada a servir a su tiránica madrastra, Lady Tremaine, Eleanor Audley, y a sus malcriadas hermanastras, hasta que su hada madrina, Verna Felton, le da la oportunidad de escapar ayudándola a asistir al baile real del príncipe, porque fue con Cenicienta que Walt Disney anunció a quienes escucharon el clamor que ya era suficiente. Se acabó ese negocio de migajas, produciendo cortometrajes glorificados. Si la marca Disney iba a tener algún valor, debía aplicarse a un proyecto genuinamente ambicioso, que contara con financiación real. Había llegado el momento de una película que no fuera solo algo que la gente estuviera dispuesta a ver. Ahora el objetivo era hacer una película que la gente deseara ver desesperadamente, un clásico instantáneo al estilo de Blancanieves y los 7 enanitos. Y, al igual que sucedió con esa película y con Dumbo después, Cenicienta no era solo una película cuyo único objetivo era generar ganancias o fracasar. Representaba el éxito de todo Disney Studios. Walt, siempre tan pésimo gestor de negocios, decretó que sería mejor fracasar creando algo de lo que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso, que producir otra obra mediocre y provisional. Así que arriesgó su nombre y su compañía, con la esperanza de que el público volviera a acudir en masa a la animación como no lo había hecho en unos 10 años, y apostó al futuro a que ganaría. Y así fue. Cenicienta fue, con diferencia, el largometraje de animación más exitoso en 13 años, generando enormes ingresos para el estudio como nunca antes desde Blancanieves. Inauguró la edad de plata de la animación Disney, un periodo que solo terminó con la muerte prematura de Walt y la incertidumbre y confusión que le siguieron, y es quizás la obra cumbre de todo ese periodo.
El dinero generado por Cenicienta no solo permitió que el estudio siguiera adelante, sino que también le permitió a Walt fundar su propia distribuidora, que debutó en 1953, poniendo fin a la larga alianza entre Disney y RKO y comenzar a planificar un parque temático sumamente ambicioso, que abrió sus puertas en 1955. Podría decirse que es una de las películas más importantes en la dilatada historia de The Walt Disney Company. No hubo ni antes ni después un solo año que cambiara tanto la suerte de la compañía como 1950. Y todo gracias a este clásico atemporal. Y a mí, personalmente, no me gusta demasiado. También había personajes a los que se les dio mucha caracterización que, en última instancia, no la necesitaban. Me refiero, por supuesto, a los ratones. No me malinterpreten, me encantan los ratones. Recuerdo que Jack era mi favorito de niño. Pero al ver la película ahora, no dejaba de desear volver a los personajes humanos. Esta excesiva dependencia de los personajes animales crea un problema de ritmo en el clímax de la película, que no se aborda. Es evidente que Jack y Goose tardan mucho en llevar la llave hasta Cenicienta. Se supone que el público debe creer que ese es el tiempo que tarda el duque en probarse la zapatilla en 2 pares de pies. Sin embargo, al reflexionar un poco más, ese ritmo resulta poco lógico. No sé cuál sería la mejor solución, pero empieza a desmoronarse al analizarlo. Antes de que un ejército de niñas de 6 años, completamente adoctrinadas por la increíblemente efectiva campaña publicitaria de las princesas Disney, invada mi casa y me ataque como una ola de bacantes gigantes, quiero dejar claro que no me disgusta Cenicienta. Simplemente creo que goza de una prominencia y un estatus de clásico que no se merece en absoluto. En lo que supongo que debe ser una herejía, no creo que sea tan buena como su predecesora inmediata y barata, Ichabod y el señor Toad. Por mucho que me guste Disney, no puedo negar que el estudio tiene muchos malos hábitos. Algunos son propios de una época concreta de su historia, mientras que otros se encuentran de forma más general a lo largo de los 72 años de largometrajes de Disney. Y Cenicienta exhibe muchos más de esos malos hábitos. Es prácticamente una guía de campo de todos los problemas socioculturales de Disney, aunque, para ser justos, no tiene nada que sea abiertamente racista, a menos que consideremos un reparto completamente blanco, y eso va mucho más allá de lo que estoy dispuesto a considerar. En ese momento, las películas de Disney todavía utilizaban extensas referencias de acción real para sus personajes humanos, animados para seguir las imágenes capturadas en cámara con tanta precisión que creaban el extraño efecto de parecer rotoscopiado. Esta es la mejor película de animación jamás hecha por Disney,